Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero interpretado. No existe en el horizonte político colombiano, ni de hoy ni de antes, un personaje más interesante que Jorge Eliezer Gaitán. Las mismas razones por las que las capas medias y bajas de la sociedad lo admiraron fueron las culpables de que se enemistara con la tradicional clase política colombiana. La reivindicación de los derechos de los trabajadores, la alfabetización generalizada y entre otras muchas fueron sus banderas principales, pero la que sería determinante para su carrera política fue la propuesta de reforma agraria. En un país que todavía adolece de la concentración de la tierra, su pecado fue querer quitarle el poder a los grandes terratenientes del país. ¿Esta fue la razón de su magnicidio? Hoy trataremos de conocer la historia de Jorge Eliezer Gaitán, un hombre que no era un hombre, sino un pueblo. Bienvenidos. Nacido en el céntrico barrio bogotano de Las Cruces en enero de 1903, Jorge Eliezer Gaitán forjó su carácter en el seno de una familia humilde. Su padre, don Eliezer, un antiguo combatiente del caótico siglo XIX colombiano, dedicaba sus días a la enseñanza de la asignatura de historia y al comercio de libros de segunda mano en una librería de su propiedad. Doña Manuela Ayala, su madre, era una esmerada profesora de escuela pública. Entre los dos sacaron adelante a 6 hijos, de los cuales Jorge Eliezer era el primogénito. El carácter frío y rígido de su padre contrastaba con el cariño y el amor con el que su madre atendía sus necesidades. La dedicación que tuvo doña Manuela con su hijo desarrolló en el pequeño Jorge Eliezer una predisposición por la lectura, las artes y la historia. Aunque humilde económicamente, Jorge Eliezer creció en un ambiente propicio para su desarrollo intelectual comparado con otras familias de su entorno, ventaja que supo aprovechar para hacerse un hueco en la política nacional en un país que a principios del siglo XX, incluso todavía hoy, supura clasismo por todas las capas sociales. Gracias a los contactos de su padre y la amistad que unía a doña Manuela con el rector, el joven Gaitán estudió su bachillerato en el colegio de Araujo. Este colegio, aunque criticado por su laicismo y progresismo en una Bogotá todavía muy conservadora, había ganado popularidad en las clases medias de la sociedad. Su paso por el colegio, donde se formaban muchos de los líderes del Partido Liberal, ejerció una fuerte influencia tanto en su personalidad como en su visión del mundo. Al estar expuesto a dichas dinámicas, desde muy joven participó en actividades políticas. En marzo de 1919 hizo parte de las protestas en contra del presidente Marco Fidel Suárez, impopular por su gobierno proestadounidense y marcadamente anticomunista. Asimismo, Gaitán apoyó candidaturas presidenciales liberales como la del veterano de guerra Benjamín Herrera en 1922 y fue parte importante en la creación de sociedades literarias y grupos de estudios liberales y progresistas de su círculo cercano. El carácter obstinado y tenaz que había forjado Gaitán en su adolescencia y juventud fue determinante para sus primeros años de adultez y el rumbo que tomaría su vida. La década de los 20 fue determinante para su proyección a futuro en el campo político y estableció sus bases ideológicas. Después de graduarse como abogado en la Universidad Nacional en 1924 con su tesis Las ideas socialistas en Colombia, en la que se declaró socialista, encontró en la defensa de los derechos de los menos favorecidos el sino de su andadura profesional. La representación de casos de la gente del común le hizo ganar cierta popularidad entre la sociedad. Su destino político estaba definido, pero antes de eso, Gaitán puso rumbo a Europa en 1927. Allí inició sus estudios de doctorado en jurisprudencia bajo la tutela del aclamado abogado italiano Enrico Ferri, quien se convirtió en su profesor más cercano y ejerció una influencia en la percepción que tenía Jorge Eliezer del derecho penal, llegando a ser uno de los alumnos más brillantes de su generación. Así, Gaitán se graduó magna cum laude con su tesis El criterio positivo en la premeditación de 1928. Gaitán era hombre de su tiempo y no fue ajeno a las convulsiones políticas que sacudían Europa. Desde su posición en Italia había sido testigo presencial del manejo de las masas y la elaborada dialéctica que desprendía Benito Mussolini en sus discursos. Según cuentan sus biógrafos, Gaitán procuraba asistir a la mayor cantidad de discursos que Mussolini daba. Gracias a su capacidad de observación, descifró los mecanismos de sugestión y motivación en la comunicación política del líder italiano. Aunque entendía que las ideas programáticas del fascismo no eran aplicables en Colombia, ni tampoco tenía convicciones en ellas, sí que estaba fascinado por las nuevas formas de comunicación política de su tiempo. Así, su proceso personal durante la década de los 20, tanto en su formación académica en Italia como en su andadura profesional como abogado en Bogotá en favor de los menos favorecidos, fueron los factores claves que fijaron su carácter político de los años posteriores a su regreso a Colombia en 1928. Su retorno al país marcó el inicio de una carrera política sin precedentes.
Desde su posesión como congresista de la República en marzo de ese mismo año, Gaitán hizo frente a un escenario político dominado por una élite que veía con recelo a quienes desde orígenes humildes desafiaban el statu quo. Uno de los primeros debates de control en el Congreso dejó clara la posición desde la que hacía política, la defensa de los trabajadores. En diciembre de 1928, trabajadores de la United Fruit Company en Ciénaga Magdalena fueron asesinados por su participación en una huelga que pretendía conquistar derechos laborales. El resultado de esta represión fue de miles de trabajadores asesinados, evento que se le recuerda como la masacre de las bananeras. Las consecuencias de este debate fueron múltiples y profundas. Produjo un terremoto político que terminó con la hegemonía conservadora que había gobernado Colombia desde 1886 y la ascensión de la República Liberal en cabeza de Enrique Olaya Herrera en 1930. Con todo esto, Gaitán se hacía un hueco en la política institucional colombiana al mismo tiempo que ganaba popularidad entre la gente del común. Pero su ascenso político no estuvo exento de desafíos. Los conservadores, representados por figuras como Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, no tardaron en criticar a Gaitán, enfocándose en sus orígenes humildes, su color de piel y su discurso revolucionario que ponía en duda el monopolio del poder de las clases dominantes. Luego de cumplir su periodo como representante de la Cámara entre 1929 y 1932, se produjo una ruptura con el Partido Liberal en 1933. Para Gaitán, liberales y conservadores habían instaurado un estado convivialista donde el poder se ejercía en círculos cerrados. La experiencia separatista se materializó en el partido Unión Nacional de Izquierda Revolucionario, o para los amigos, UNIR. Aunque compartía postulados como la justicia social y la reforma agraria con el PSC, el Partido Comunista Colombiano, difería en las bases anticapitalistas de estos últimos. Lo cierto es que esta experiencia política fracasó en las elecciones legislativas de 1935 y Gaitán no tuvo otra opción que regresar a las toldas liberales, donde fue nombrado como alcalde de Bogotá en 1936, ministro de Educación en 1940 y de Trabajo en 1943. Las elecciones presidenciales de 1946 estuvieron marcadas por la división interna del Partido Liberal, lo que a la postre terminó con la victoria del conservador Mariano Ospina Pérez. A pesar de la derrota, Gaitán había salido bien parado de la contienda electoral, pues acumuló el 27,2% de los votos, mientras Turbay logró un 32,3% y Ospina Pérez un 40,5% de los votos. Quedaba claro entonces que las mayorías se decantaron por el voto liberal, pero la división interna significó el regreso de los conservadores al poder que habían perdido en 1930. Dichas mayorías liberales sirvieron para que Gaitán se convirtiera en el jefe único del partido un año después, gracias a los resultados de las elecciones legislativas de 1947. Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, el Partido Liberal ganó las elecciones y a la interna los gaitanistas fueron mayoría. Quedaba así el camino despejado para que Jorge Eliezer Gaitán se postulara como candidato único de la colectividad para las elecciones presidenciales de 1950. La muestra más significativa de su poder de convocatoria y del monstruo político en que se había convertido fue la Marcha del Silencio del 7 de febrero de 1948, a tan solo 2 meses de su asesinato. De repente la ciudad quedó atrapada en el tiempo bajo el simbólico poder del silencio y a lo lejos un suave barullo. Era el crujir de una estructura oligárquica que se estaba resquebrajando. El propio Gabriel García Márquez, testigo de la manifestación, en sus memorias recuerda este hecho. La Marcha del Silencio, un desfile de duelo por las incontables víctimas de la violencia oficial en el país, con más de 60.000 mujeres y hombres de luto cerrado, con las banderas rojas del partido y las banderas negras del duelo liberal. Su consigna era una sola: el silencio absoluto. Y se cumplió con un dramatismo inconcebible hasta en los balcones de residencias y oficinas que nos habían visto pasar en las 11 cuadras atiborradas de la avenida principal. La impresión que quedó de aquella tarde histórica entre partidarios y enemigos fue que la elección de Gaitán era imparable. Jorge Eliezer Gaitán inició su jornada en su oficina del edificio Agustín Nieto, ubicada en la carrera séptima con Avenida Jiménez en Bogotá. Tras trabajar en asuntos políticos durante la mañana, aceptó una invitación a almorzar por parte de Plinio Mendoza Neira, fundador de la publicación semanal de Sábado. Alrededor de la 1 de la tarde, Gaitán junto con Plinio Mendoza y los trabajadores del despacho salieron del edificio rumbo al Hotel Continental. No habían recorrido más de 20 metros cuando se escucharon 3 estruendos. Acto seguido, Gaitán cayó al suelo y la figura de un hombre corría hacia el sur por la carrera séptima, abriéndose paso entre la muchedumbre. El caos se hizo presente en el lugar y rápidamente la atención se centró en Gaitán, que yacía en el suelo.
2 balas impactaron su espalda y una su cabeza, dejándolo gravemente herido. La noticia del atentado se difundió rápidamente por emisoras vinculadas al movimiento gaitanista, lo que empezó a tensar el equilibrio social. La multitud, compuesta por simpatizantes liberales y ciudadanos enfurecidos, comenzó a congregarse en las calles. Mientras Gaitán era trasladado a la clínica central, la turba inició una búsqueda desesperada del presunto asesino. Cerca de las 2:05 de la tarde, la noticia sería oficial. Habían matado a Gaitán. El culpable material, al menos en la versión oficial, fue identificado como Juan Roa Sierra, de unos 26 o 27 años, quien era un frecuente del despacho de Gaitán en busca de trabajo. Un tiempo corto después fue reconocido por algunos lustrabotas que estaban cerca del lugar del crimen. Al intentar escapar fue perseguido y alcanzado por miembros de la policía y civiles. El cabo de la policía, Carlos Alberto Jiménez Díaz, interceptó a Roa Sierra, quien suplicó protección. Jiménez lo condujo a la droguería Granada, ubicada en la misma zona, en un intento por resguardar su seguridad. Sin embargo, la muchedumbre que ya había rodeado el establecimiento forzó las puertas. A pesar de los esfuerzos del policía, Roa fue arrastrado fuera del local. Según los relatos de algunos testigos, antes de ser linchado, el sospechoso afirmó haber actuado por cosas poderosas, sin dar más explicaciones. La turba lo golpeó con piedras, palos y todo tipo de objetos contundentes. Amarró su cuerpo con corbatas y fue arrastrado hasta la casa de Nariño, donde su cuerpo fue exhibido por 2 días como símbolo de la ira popular. Mientras esto ocurría, la ciudad y el país descendían al caos. Saqueos, incendios y enfrentamientos entre civiles y fuerzas del orden se extendieron por el centro de Bogotá, con especial violencia a sectores como San Victorino. La destrucción de infraestructuras públicas y comerciales, incluidos tranvías y edificios gubernamentales, reflejó la magnitud del estallido social. La historiografía posterior llamaría a este suceso como el Bogotazo, un impulso violento de una sociedad que veía sus esperanzas de un cambio político ser sepultado. Pero su denominación historiográfica no dejaría de ser controvertida, ya que incluso en ello se denota un marcado carácter centralista que impide ver las repercusiones en el resto del país. En ciudades como Barranquilla, Cali y Medellín, simpatizantes liberales atacaron edificios gubernamentales y propiedades conservadoras, replicando los disturbios de la capital. La polarización bipartidista se radicalizó. Milicias liberales, como las guerrillas de Guadalupe Salcedo en los Llanos, organizaron resistencia contra el Estado y fuerzas conservadoras, mientras líderes locales instigaban represalias. Además, el vacío de autoridad facilitó el surgimiento de experiencias comunales como en Barrancabermeja, donde los habitantes crearon una junta revolucionaria que gobernó la ciudad durante más de un mes, hasta que el 29 de abril de 1948 el ejército entró y recuperó el territorio. Luego de 3 días de caos, Bogotá intentaba volver a la normalidad, pero el destino estaba marcado. El terremoto social generado por el asesinato de Gaitán recrudeció un problema que estaba latente, especialmente en las zonas rurales del país. La violencia bipartidista entre liberales y conservadores se convirtió en el método favorito para tramitar las diferencias, iniciando un ciclo de violencia que perduraría hasta nuestros días. A pesar de las inmediatas y posteriores consecuencias, la sombra de la impunidad quedó latente y la pregunta básica nunca fue respondida. Hasta ahora te he contado la versión oficial, aquella que los gobiernos posteriores consolidaron para no incidir en su investigación. El ruido de la violencia posterior fue más fuerte que el clamor popular de justicia. Así tenemos la figura del presunto asesino Juan Roa Sierra, un antiguo trabajador de la embajada alemana que cayó en desgracia por el cierre de esta una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial. No hay registros que tuvieran una animadversión en contra de Gaitán, sino todo lo contrario. Familiares cercanos afirmaron que tenía una admiración por el político y que incluso asistía a sus conferencias en el Teatro Colombia, por lo que se desconoce sus motivaciones personales. Durante los meses anteriores al 9 de abril se sabe que frecuentaba la oficina de Gaitán en busca de ayuda para conseguir trabajo y, según otros testimonios como el de su exmujer con la que tenía un hijo, estaba en contacto con un quiromántico alemán que había llegado al país en 1936. Según parece, este quiromántico alemán había logrado una influencia importante en Juan al punto que creía estar destinado a una empresa superior. No se ha podido establecer conexión alguna entre su relación con el quiromántico alemán y el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, pero sí que conocemos el relato del dueño de la droguería Granada, lugar donde los policías resguardaron a Juan para protegerlo de la muchedumbre. Al ser cuestionado del por qué había atentado contra Gaitán, Roa Sierra respondió: Ay, señor, cosas poderosas que no puedo decir. Ay, Virgen del Carmen, sálvame. A lo que el dueño de la droguería insistió: Dígame quién lo mandó a matar, porque usted en estos momentos va a ser linchado por el pueblo. Y la respuesta de Juan fue corta: No puedo.
Según comentó María de Jesús Forero, su exmujer Roa Sierra le había dicho que pronto tendría los recursos necesarios para brindarle a ella y a su hija una vida mejor, lo que puede indicar que este esperaba una recompensa de gran valor económico en un tiempo cercano. La cosa es que esta versión oficial solo reconoce el autor material del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, pero deja de lado preguntas más profundas como las razones de por qué sucedió y quién dio la orden. Nuevamente, Gabriel García Márquez en sus memorias incluso pone en tela de juicio que Juan Roa Sierra haya sido el autor material. 50 años después, mi memoria sigue fija en la imagen del hombre que parecía instigar al gentío frente a la farmacia, y no lo he encontrado en ninguno de los incontables testimonios que he leído sobre aquel día. Lo había visto muy de cerca con un vestido de gran clase, una piel de alabastro y un control milimétrico de sus actos. Tanto me llamó la atención que seguí pendiente de él hasta que lo recogieron en un automóvil demasiado nuevo tan pronto como se llevaron el cadáver del asesino, y desde entonces pareció borrado de la memoria histórica. Incluso de la mía, hasta muchos años después en mis tiempos de periodista cuando me asaltó la ocurrencia de que aquel hombre había logrado que mataran a un falso asesino para proteger la identidad del verdadero. Más allá de identificar al autor material, esa figura extraña de la que habla García Márquez indica que hubo en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán una mano en la sombra. ¿Quién? Hay varias teorías que intentan responder a esta pregunta. La primera de ellas es la más básica y la que se nos viene primero a la cabeza. El Partido Conservador, o mejor las élites gobernantes, idearon el plan para sacar del camino a Gaitán en las elecciones presidenciales de 1950. Según esta teoría, la oligarquía colombiana evitaría a toda costa la llegada de Gaitán al poder, teniendo en cuenta que también poseía las mayorías en el Congreso, por lo que podría llevar a cabo las grandes reformas que pretendía. Estas reformas iban en contra principalmente de los terratenientes que concentran incluso todavía hoy la tierra. Las figuras señaladas en esta teoría son las del propio presidente Mariano Spira Pérez y Laureano Gómez, quien saldría elegido como presidente del país en 1950, en unas elecciones en las que el Partido Liberal no asistió. Otra teoría involucra a la CIA, recientemente creada y cuyo objetivo era mantener la influencia de los Estados Unidos en todo el mundo, especialmente en América, en contra de la influencia soviética en medio de las crecientes tensiones que se materializaron en la Guerra Fría. Según esta teoría, enmarcada en la doctrina Truman, tuvo como objetivo eliminar a Jorge Eliezer Gaitán, pues representaba una amenaza para la seguridad estadounidense dado su favoritismo para las elecciones de 1950. La fuente principal al respecto es un documental cubano en el que se entrevista a un exagente de la CIA capturado en 1960 por las autoridades cubanas. Este agente afirmó que había estado en Colombia en la década de los 40 recabando información sobre los movimientos estudiantiles y agitadores sociales. A partir de sus informes sobre Gaitán, la CIA habría tratado de sobornarlo con una cátedra de Derecho Penal en Roma, pero su rechazo a la propuesta provocó la decisión de eliminarlo del tablero político. Toda esta teoría recibiría el nombre de Operación Pantomima, pero todavía no queda claro si la versión de este agente fuera cierta o simplemente dijo aquello que las autoridades querían escuchar con el objetivo de recibir beneficios jurídicos. Existen unas cuantas teorías más sobre lo sucedido tras la cortina política, pero lo que queda claro es que la teoría del lobo solitario no se sostiene por sí sola y que, bien haya sido Juan Roa Sierra u otro autor material, faltan partes de esta historia. Lo cierto es que el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán se suele presentar como un caso concluido en el que la muchedumbre tomó justicia por mano propia, pero las razones de su asesinato, así como los determinadores del mismo, murieron aquella tarde del 9 de abril de 1948 junto con Juan Roa Sierra. Ahora te toca a ti, déjame saber en la caja de comentarios tu opinión al respecto y nos vemos en el siguiente video. Chao.